Bueno, buenos días y buenos días a todos, y bienvenidos a un nuevo seminario dentro de las acciones que, como sabéis, el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía realiza, y bueno, son actividades que se desarrollan en el marco del Programa de Asistencia Técnica e Información en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva, y bueno, como sabéis, van dirigidos a empresas y pymes. Este proyecto, como sabéis, bueno, lo estamos desarrollando con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Bueno, el título de la sesión de hoy es Peculiaridades de la prevención en riesgos psicosociales. Bueno, como contenido, el webinar de hoy vamos a empezar hablando de la normativa, conceptos básicos, particularidades de la evaluación de riesgos psicosociales, particularidades de la aplicación de medidas preventivas, la aplicación de los resultados de la evaluación de planes y medidas de igualdad y riesgos psicosociales más frecuentes por sectores, además de terminar con las medidas preventivas más frecuentes. Bueno, para esto contamos con un excelente ponente, como es Julio Díaz Escudero. Buenos días, Julio. Buenos días, buenos días. Y bueno, Julio, os voy a hablar un poquito de él. Es una persona con una dilatada experiencia en este tema. Inspector de Trabajo y Seguridad Social, jefe de equipo en la Inspección Provincial de Sevilla, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla también. Y bueno, estudió en sus inicios en el Colegio Claret, Santo Antonio María Claret de aquí de Sevilla. Y bueno, como decía, tiene una dilatada experiencia. Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo. En la actualidad, como os decía, es inspector de Trabajo y Seguridad Social, jefe de equipo y profesor. Y bueno, licenciado en Derecho, ha realizado y realiza una gran labor formativa en la materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. Y bueno, como os decía, es una experiencia dilatada en estos temas. Y bueno, deciros que esta sesión, bueno, queda grabada. Y bueno, vamos a empezar. Si tenéis cualquier tipo de duda, no tenéis más que decírnoslo. Y o bien al principio del webinar o bien al final, tenéis a vuestra disposición el chat donde podéis hacer vuestras preguntas y se os contestarán gustosamente. Y bueno, deciros que en la página del gabinete, pues bueno, tenéis multitud de materiales y eventos y sobre todo también, independientemente de lo de hoy, tenéis también un apartado de consulta, un formulario de consulta donde podéis poner las consultas que sean relacionadas con PRL, tanto del webinar de hoy como de cualquier ámbito, y os los contestaremos gustosamente. Con lo cual, bueno, sin más dilación, paso la palabra ya a Julio. Julio, buenos días, cuando quieras. Hola, buenos días Manuel, y buenos días a todos. Yo no sé si habría manera de ver a los que estáis en esta sesión. Hombre, a mí me gusta la experiencia, sobre todo en la época del COVID, de las clases en la universidad. Se me escucha bien, ¿verdad? Se me escucha bien. Sí, perfecto, Julio. De las clases en la universidad, hablando de una pantalla en negro, pues la verdad es que es un poco triste. Ahora mismo veo a Manuel nada más, pero bueno, me gustaría ver a algunos alumnos más, alumnas más, incluso, pues bueno, que incluso pudieran decirme también rápidamente qué es lo que hacen, a efectos también un poco de que la sesión la pueda yo orientar de alguna manera también en relación al perfil de las personas que hay. Si hubiera, en eso tardamos 3 minutos, digo, mira, yo me dedico a esto y ya está. Y eso es importante, y sobre todo, bueno, por no hacer esto tan anónimo, ¿no? Y que yo esté hablando a una pantalla sin ver a nadie. Pero bueno, en cualquier caso, la libertad es libre y que cada uno haga lo que estime conveniente, pero eso la verdad es que me gustaría. No sé si hay alguien que quiera presentarse o empezamos ya. Pues nada, ahora mismo participantes hay 9, según lo que veo, quitándonos a Manuel y a mí, pues hay unas 7 personas que, bueno, pues ya está, pues bueno, vamos a comenzar. El tema de la charla, son 2 charlas las que vamos a dar. Vamos a dar la de hoy, que se denomina Peculiaridades de la Prevención de Riesgos Laborales, y mañana, una vez que vamos a ver, llamémoslo, vamos a hacer un diagnóstico de la situación de lo que es la prevención de riesgos laborales, mañana va a ser una
una sesión muy práctica en el sentido que sobre todo vamos a ver cómo de manera especial desde la Inspección de Trabajo controlamos el que se cumplan las medidas preventivas en materia de riesgos psicosociales, lo cual va a ser muy ilustrativo y muy orientativo a efectos de que las personas dedicadas a los riesgos psicosociales pues puedan ordenar en sus actuaciones, sus estrategias en materia de riesgos psicosociales, sabiendo, llamémosle, cuáles son las líneas de actuación de la Inspección de Trabajo. Por lo tanto, hoy va a ser una sesión, llamémosle un poco más, llamémosle, no voy a decir teórica, pero y la sesión de mañana, pues lo que voy es a trasladar cómo la Inspección de Trabajo realiza ese control de las medidas en materia de riesgos psicosociales. No sé si, por otra parte, y ya vamos a empezar en... los que vais a estar en la sesión de hoy vais a estar en la sesión de mañana. Bueno, yo voy a intentar agotar el contenido de la sesión de hoy para que el que mañana no pueda venir, pues no se quede sin ningún tema sin tratar. ¿De acuerdo? Bien, pues refiriéndonos a la sesión de hoy, mi idea en principio es dedicarle, son ahora mismo las 12 menos 20, es dedicarle unos 40 minutos como mucho, a la sesión para que después podáis plantear las preguntas que estiméis de interés en relación al asunto. No obstante, tampoco me niego si hay alguien que tenga un interés particular, plantea un tema de prevención y yo lo que pueda responderlo modestamente, pues tampoco tengo problema en que podamos plantear otro tipo de preguntas, pero lógicamente debemos atenernos en principio al contenido de la sesión. Bien, pues al respecto vamos a empezar con una brevísima introducción, luego vamos a hablar de cuál es la normativa que es de aplicación, sin entrar en muchos tecnicismos jurídicos, porque yo sé que eso le aburre a la gente, la normativa en materia de prevención de riesgos psicosociales, aludiremos a una serie de conceptos básicos sobre los riesgos psicosociales, los factores de riesgos psicosociales, hablaremos de qué particularidades, qué peculiaridades tiene la evaluación de riesgos psicosociales, qué aspectos deben de ser destacados en la misma, hablaremos luego, posteriormente de cómo, qué particularidades va a tener la aplicación de las medidas preventivas que resulten de la evaluación y de la planificación preventiva, luego haremos una brevísima referencia a la inclusión en los planes de igualdad de esa evaluación de riesgos psicosociales, en la medida que, como todos sabemos, hay en muchos casos una estrecha vinculación entre lo que son las actuaciones en materia de igualdad y los riesgos psicosociales, y finalizaremos con un vademecum, llamémosle, de riesgos sociales más frecuentes por sectores y también un compendio de las medidas preventivas más frecuentes, un poquito por perimetrar todo el asunto e intentar ver todos los aspectos. Ya insisto que a partir de mañana, en la sesión de mañana, pues veremos las actuaciones de control de todo esto que vamos a hablar. Muy bien. Pues si no hay nada al respecto, comenzamos con una brevísima introducción. Antes de entrar de lleno en el tema una cosa importante, si hay algo que no se entienda de lo que estoy explicando, pues, o que no me escuchéis bien, decirlo para no continuar, o algo que no comprendáis. Las dudas y eso, si os parece, las dejamos para el final, pero algo que no comprendáis, que no me esté yo explicando bien, pues lo lógico es que me interrumpáis y yo lo explico un momentito, porque si no, evidentemente no se entiende, y aquí estamos todos, yo para intentar explicar unos contenidos y ustedes para aprender, y por lo tanto si no es así, pues lógicamente estamos perdiendo el tiempo. Julio, y las dudas más propias las dejamos para el final, ¿vale? Julio, perdona que te interrumpa. Al hilo de lo que comentabas antes, este formato al ser formato webinar, tú no ves a los participantes. Los participantes los vemos en otro formato, que es cuando es formato reunión. Que a lo mejor tú pues entonces aclarado queda. Claro, alguna reunión donde se ven los participantes en formato webinar. Pero al menos te veo a ti, ¿no? No se ve exactamente, me ves a mí. En cualquier caso, le digo a los participantes que si alguno quiere hablar, yo le comento que me lo ponga por el chat y demás, y yo le habilito lo que es el sonido para que pueda hablar o de esa manera o bien a través del chat puede preguntar o puede decir lo que
lo que quiera comentar y yo se lo traslado a Julio. Perfecto. De acuerdo, pues muy bien. Bien, pues empezando, en cuanto a esa breve introducción, el tema de riesgos psicosociales es un tema, llamémosle, que está de moda, es un tema que está de moda, pero podríamos decir que desgraciadamente está de moda, porque realmente a lo largo de la historia de la prevención de riesgos laborales no cabe la menor duda de que se ha avanzado mucho en todo lo que son los aspectos técnicos de la prevención. Hoy en día hay toda empresa que quiere cumplir con las normas de prevención en materia de equipos de trabajo, equipos de protección, pues hay una tecnología cada vez más sofisticada para dar cumplimiento. El problema, tristemente, es que hoy en día el mayor problema que tenemos, o que se está constatando cada día más en materia de prevención de riesgos laborales, somos las propias personas. Es decir, que el problema no son las máquinas, no son los equipos, no son las instalaciones, o cada día menos son ese el problema, sino que el problema cada vez más somos las personas, en cómo nos organizamos las personas, cómo nos relacionamos las personas, el conjunto de interacciones que se producen en el ámbito laboral. Y de ahí el que esté, llamémosle de moda, la prevención de riesgos psicosociales. Tristemente debemos de decir que, bueno, que esto la verdad es que no debía de ser así. Es decir, debíamos de pensar de que los problemas debían de estar llamémosle, en las materias primas, en los productos, en los equipos, pero no deberíamos de estar en las personas. En los equipos, los productos son seres inanimados, no tienen inteligencia, no tienen raciocinio, no tienen sentimientos y, por lo tanto, pues lógicamente pues harán lo que nosotros digamos, pero nosotros también debíamos de hacer lo que pensamos que debemos de hacer, y muchas veces pues lo que ocurre en las empresas, en las relaciones entre empresas y trabajadores, que muchas veces los problemas, y eso lo estamos constatando diariamente en la inspección, los problemas son problemas entre las personas. Y bueno, pues lo que sí es cierto es que cada vez va a ser más necesario tomarse en serio esto de la evaluación de los riesgos psicosociales, cada vez va a cobrar más importancia la rama de la psicosociología aplicada como una de las ramas, de una de las disciplinas preventivas principales, y en la labor de los psicólogos en el trabajo. Entonces, bueno, pues más allá de eso, lo que sí es cierto es que ya la Comisión Europea en el año 2017, en una comunicación titulada Trabajo más seguro y saludable para todos, modernización de la legislación y las políticas de la Unión Europea de salud y seguridad en el trabajo, ya llamó la atención sobre la importancia progresiva de los riesgos psicosociales en el trabajo. Estamos hablando del año 17, aunque todos intuimos que no, estamos hablando de apenas 5 años y poco más, y realmente el tema de los riesgos psicosociales viene ya de un tiempo anterior, pero lo que sí es cierto es que progresivamente se va viendo una mayor importancia de estos temas. Se constataba en esa comunicación de que la mitad de los días de trabajo perdidos se debían a los riesgos psicosociales y, bueno, en definitiva, lo único que hacía era llamar la atención de algo que ya la propia Directiva Marco 89 del año 1989 venía a decir que dentro de la obligación que tiene el empresario en materia de prevención de riesgos laborales está la de dar respuesta a todos los riesgos. Es decir, la seguridad debe ser una seguridad integral que afecte o que dé respuesta a todos los riesgos mecánicos, a los riesgos físicos, a los riesgos químicos, a los riesgos biológicos, a cualquier tipo de riesgo, y también, lógicamente, el empresario, aunque esto podía parecer que en un principio tenía menos importancia, a los denominados riesgos psicosociales. Por lo tanto, toda empresa debe, en el marco del deber de seguridad que consagra el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, toda empresa en sus evaluaciones de riesgo, a la hora de sus actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, debe de tener en cuenta estos riesgos psicosociales. Y ahora veremos en qué medida, cómo tiene que hacerse. Por lo tanto, en definitiva, y como primera idea fundamental de esta introducción, indicar, primero, que ya la Comisión Europea se ha preocupado de este tema, de la relevancia de los riesgos psicosociales en el ámbito preventivo de las empresas y la progresiva importancia de los mismos y la necesidad, como correlato del deber de seguridad que tiene el empresario, de participar también en los riesgos psicosociales en todo lo que es la evaluación de los riesgos, el establecimiento de medidas preventivas, es decir, considerar los riesgos psicosociales como un elemento más a tener en cuenta por el empresario.
Refiriéndonos a la normativa, y entramos en el segundo tema, simplemente hacer referencia a que una normativa específica, digo normativa, en materia de riesgos psicosociales tampoco es que haya una normativa muy específica, ahora haré referencia a alguna, pero bueno, evidentemente tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sus artículos 14 a 20, que se refiere a la evaluación de los riesgos, a la planificación preventiva, a las medidas de emergencia. Tenemos el Reglamento de los Servicios de Prevención, que se refiere también a la evaluación preventiva, a la planificación. Y también tienen la Orden TIN 2504-2010, que desarrolla el Reglamento de los Servicios de Prevención, el cual también en una serie de anexos, el 2, el 3 y el 4, realiza una referencia a riesgos psicosociales. Tenemos también, pero ciertamente son normas más recientes, algunas normas en concreto en determinados sectores que se refieren a los riesgos psicosociales, como es la norma sobre instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario, la Orden 1451-2013, o el Real Decreto Ley, este es mucho más reciente y además se entenderá por qué se refiere expresamente a los riesgos psicosociales, el Real Decreto Ley de trabajo a distancia, el teletrabajo. Si hay ya tendremos oportunidad de avanzar algo al respecto, si hay un sector o un tipo de actividad que está más expuesta a los riesgos psicosociales, porque evidentemente los riesgos de otro tipo son menos evidentes, es decir, están menos presentes, es el teletrabajo, el trabajo a distancia. Con el trabajo a distancia, al fin y al cabo, lo que está con una pantalla de ordenador y como equipo de trabajo lo que tiene es una pantalla de visualización y un teclado, una silla y una mesa. Y ahí el problema es los riesgos psicosociales que se puedan ocasionar en el mismo. Bien. Y ya digo eso por decir alguna normativa que se refiere a la materia. Vamos ahora a una serie de conceptos básicos que debemos de tener en cuenta a la hora de la prevención de riesgos psicosociales. En primer lugar, lo que podríamos denominar como factores psicosociales. ¿Qué son los factores psicosociales? Pues los factores psicosociales son aquellas condiciones de trabajo, es decir, aquellos aspectos objetivos que existen en el trabajo, características del trabajo, que pueden afectar a la psique, a las relaciones sociales de las personas. Aspectos como la organización del trabajo, el contenido del trabajo, la realización de una tarea, la capacidad que tienen todos estos aspectos de afectar en el aspecto psíquico, en el aspecto social y, por qué no decirlo también, aunque hablamos de riesgos psicosociales, los riesgos psicosociales no solo tienen consecuencias, luego lo veremos, llamémosle psíquicas, psicológicas, no solo tienen consecuencias sociales, sino que también en muchos casos, sobre todo cuando se agudizan, tienen consecuencias físicas, fisiológicas. Por lo tanto, esos riesgos psicosociales se pueden convertir, o podríamos llamarlos riesgos físico-psicosociales, porque a la postre pueden tener también consecuencias físicas, lo cual, hombre, lo normal es pensar y decir que esas consecuencias físicas es cuando estamos ante un riesgo psicosocial de una alta intensidad, ¿no? Pero lo normal es que en principio las consecuencias físicas al menos no vengan de manera inmediata. Por lo tanto, estamos hablando de que esas condiciones objetivas del trabajo, insisto, el contenido del trabajo, cómo se organiza, cómo se realizan las tareas, son factores psicosociales. ¿Cuándo? Y por lo tanto pueden afectar esos factores positivos o negativamente al trabajo, si están bien desarrollados o están mal. Es decir, una buena organización favorecerá el buen clima laboral, favorecerá la seguridad y la salud del trabajador, y una mala organización lo que hará es disminuir esa seguridad y esa salud psicosocial del trabajador. Ese es el concepto de factor psicosocial. ¿Cuándo el factor psicosocial se convierte, segundo concepto, en factor de riesgo psicosocial? Pues evidentemente se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando esas condiciones organizativas vienen a afectar, porque están deficientemente diseñadas, deficientemente configuradas, deficientemente aplicadas, vienen a afectar negativamente a la salud y al bienestar del trabajador. Por lo tanto, tenemos el concepto de factor psicosocial y después añadimos el factor de riesgo psicosocial, es decir, cuando ese factor psicosocial que existe en el trabajo viene a afectar negativamente a la salud del trabajador. Estos factores de riesgo psicosociales se pueden clasificar de distintas maneras. Vamos a hacer una breve referencia a ellos. Tenemos factores, como factor psicosocial, tenemos el factor referido al contenido y a las características del trabajo.
Este contenido del trabajo y las características del trabajo puede convertirse en un factor neutro, objetivo, psicosocial, se puede convertir en un factor de riesgo psicosocial en los supuestos de monotonía, tareas que no tienen sentido, cuando las tareas resultan muy fragmentadas, cuando falta variedad en las tareas, cuando hay tareas desagradables hacia las cuales el trabajador siente un rechazo. Por lo tanto, y así vamos a seguir con los otros factores, vemos un factor objetivo psicosocial que cuando en ese contenido, características del trabajo al que me refiero, se da la monotonía, tareas sin sentido, fragmentación, se convierte en un factor de riesgo. Otro factor, la carga y el ritmo de trabajo. Hoy en día, en muchas empresas hay unos sistemas de incentivos, de productividad, y bueno, la carga de trabajo es tremenda, hay que sacar el trabajo cuanto antes, los ritmos de trabajo de eficiencia, bueno, pues evidentemente esa carga de trabajo cuando es excesiva, o incluso cuando es insuficiente, es decir, que también por lo más o por lo menos, tanto mucho trabajo como muy poco, pues puede ser un factor de riesgo psicosocial. La presión de los tiempos, de cumplir las cosas en los tiempos, de realizar las cosas y los trabajos en unos plazos, esos son factores de riesgo psicosocial. En cuanto al tiempo de trabajo, que es un factor psicosocial, ¿cuándo se convierte en riesgo ese tiempo de trabajo? Cuando hay horarios muy largos, impredecibles de saber cuándo uno va a terminar muchísimas horas de trabajo, cuando no hay una desconexión de la persona con el trabajo a turno, el trabajo nocturno. Estos aspectos objetivos que supone el tiempo de trabajo puede suponer un riesgo psicosocial en estas circunstancias. La participación del trabajador en el trabajo y el control que tenga de sus tareas. Una falta de participación del trabajador en su trabajo, llamémosle un anonimato del trabajador, en el sentido de que no se cuenta con su voluntad, con su querer, con lo que él le gustaría hacer, como él le gustaría entender la realización de sus tareas, evidentemente produce un riesgo psicosocial, la falta de autonomía, el excesivo control sobre su trabajo o incluso el escaso control de su trabajo porque el trabajador se siente solo, se siente desamparado. Otro es la cultura de la organización, es decir, si estamos ante una organización que facilita la comunicación o esa comunicación es deficiente, si tenemos una organización más o menos transparente, todo eso, evidentemente, esa opacidad, esa falta de apoyo, esa falta de claridad en la definición de objetivos, todo eso, evidentemente, constituye un factor psicosocial. El propio ambiente laboral y los equipos de trabajo. Equipos de trabajo inadecuados, antiguos, ambientes de trabajo nocivos en cuanto, por ejemplo, a temas de ruido, temas de iluminación, calor, frío, humedad, todos esos aspectos que, en definitiva, al menos, por ejemplo, el calor, el frío son, llamémosle riesgos, llamémosle físicos, ¿no? Pero se pueden convertir en riesgos psicosociales porque le generan un estrés, le generan una ansiedad, una mala situación en el trabajo a estas personas. Otro aspecto importante, otro factor, los riesgos, es decir, el factor psicosocial de las relaciones personales en el trabajo. La empresa no deja de ser una comunidad de personas, unas personas que concurren en un sitio para realizar una labor en común. Pues evidentemente esas relaciones personales, esas relaciones pueden, si no son buenas, pues pueden afectar y convertir en esas personas en un excesivo aislamiento, unas malas relaciones o incluso ir a aspectos como el tema del acoso y otra serie de aspectos de una mayor gravedad. Incluso puede ser al revés, es decir, que las relaciones personales sean tan buenísimas, entiéndase, que al final pues el trabajador pues no esté realizando su trabajo adecuadamente y eso coloque pues en una situación a lo mejor de tensión con su empresa porque realmente no está ejecutando bien su trabajo precisamente porque está, llamémosle, por decirlo de alguna manera, contando chistes y lo bien que se lo pasa en el trabajo en vez de trabajar. Pues esa relación personal tan excesivamente buena, pues puede ser también un factor de riesgo psicosocial. El rol que tenga, el papel que tenga el trabajador en la empresa, qué responsabilidad tiene respecto a las personas si tiene claro cuál es su papel. Muchas veces no se tiene claro qué papel desempeña en la cadena productiva de la empresa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El rol en la organización. ¿Qué papel? ¿Qué puesto tengo? ¿A qué soy llamado? ¿Qué misión tengo en la empresa? El desarrollo profesional, es decir, la promoción profesional, en la carencia de expectativas en el trabajo, la escasa valoración del trabajo, la falta de promoción, la falta de reconocimiento del trabajo que se hace. Y otro aspecto, lógicamente, es
la interacción, porque las empresas no son burbujas, las empresas, el trabajador tiene una vida familiar, tiene una vida social, y la falta de conexión entre ese mundo externo a la empresa y el mundo interno de la empresa. Con lo cual, en definitiva, hemos hecho una relación de factores psicosociales que objetivamente existen en las empresas, y hemos visto cómo esos aspectos psicosociales, si no están bien desarrollados, pueden originar riesgos psicosociales. Hay que decir que toda empresa, por muy pequeña que sea, tiene estos elementos en mayor o menor dimensión. Estos factores psicosociales existen en todas las empresas. Dependerá, lógicamente, de la actividad, dependerá del número de personas, de cómo esté organizada, y, por lo tanto, todos estos aspectos deben de ser valorados. Sobre todo deben de ser valorados porque estos aspectos no actúan de manera independiente uno de otro, sino que muchas veces un aspecto puede afectar a otro. Por ejemplo, una sobrecarga de trabajo, que, como hemos dicho antes, la sobrecarga de trabajo pues se refería al factor de carga y de trabajo, puede traer como consecuencia, pues, por ejemplo, unas relaciones personales deterioradas en el trabajo, porque uno está tensionado, y de tal manera que un factor psicosocial que se ha desarrollado negativamente va a afectar negativamente a otro factor psicosocial que en principio era neutro y se va a ver afectado como un dominó por otro. Por lo tanto, hay que realizar una valoración de todos en su conjunto. Entonces, factor psicosocial, factor de riesgo psicosocial, y ya después lo que tenemos es el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial, lógicamente, son aquellas situaciones en las cuales se encuentra el trabajador cuando hay un riesgo psicosocial, cuando hay un factor de riesgo psicosocial, y en ese sentido hablamos del estrés, la violencia, el acoso, el burnout, el síndrome de la persona quemada, el mobbing. Es decir, hablamos de otra serie de circunstancias que son riesgos psicosociales que se actualizan, que se producen cuando un factor psicosocial no está bien implementado y, por lo tanto, origina un riesgo psicosocial. Vale, con esto hemos terminado con esos conceptos básicos. Fundamentalmente, repito, factor psicosocial. Ese factor psicosocial, si no se desarrolla bien, se convierte en un factor de riesgo psicosocial, y que origina ese factor de riesgo en la causa de un riesgo psicosocial. En concreto, ese estrés, esa violencia, ese acoso. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que son las particularidades ¿qué aspectos debe tener una evaluación de riesgo para tener en cuenta el tema de los riesgos psicosociales? Bien, hay que decir que, bueno, todos sabemos que una evaluación de riesgo es un mapa de riesgo de los puntos negros que existen en una empresa en materia de prevención para implementar las medidas preventivas que resulten necesarias. En ese sentido, hay que decir que, en principio, una evaluación de riesgos psicosociales no tiene por qué ser distinta en cuanto a su desarrollo. Ahora lo caracterizaremos a una evaluación de riesgo normal y corriente que evalúe, por ejemplo, el ruido en la empresa o evalúe los riesgos mecánicos. En principio no tiene que ser distinta. No obstante, nosotros vamos a resaltar aquellos aspectos que en materia de riesgos psicosociales consideramos de especial importancia. En primer lugar, en cuanto a las particularidades de la aplicación de las medidas de la evaluación de riesgos laborales, es muy importante que en la evaluación de riesgos psicosociales las empresas estén implicadas. Y que los trabajadores sean consultados, claro, porque los riesgos psicosociales los perciben, los sufren los trabajadores, y evidentemente la empresa, que es la que tiene, y como debe de ser, la dirección y el mando, la dirección y el mando es la que mejor puede establecer las medidas para paliar, disminuir, reducir o eliminar esos riesgos. Por lo tanto, es fundamental el elemento humano en los riesgos psicosociales, y va a ser fundamental el elemento humano, la decisión y la voluntad de empresas y trabajadores en la resolución de esos riesgos. Por lo tanto, la empresa tiene que estar implicada, los trabajadores tienen que ser consultados. Esos riesgos psicosociales, en segundo lugar, debe de realizarse respecto a todos los puestos, incluso diríamos aquellos puestos ocupados por personal externo, en concreto me refiero a personal de empresas de trabajo temporal, que, como todos sabemos, la materialidad del trabajo se hace en la empresa usuaria, y por lo tanto, a efectos de riesgos psicosociales, no va a tener riesgos psicosociales en principio con la ETT, a la cual pues habrá ido a firmar el contrato habrá visto pocas veces. Los riesgos psicosociales del trabajador de ETT lo va a tener en la empresa usuaria. Por lo tanto, hay que implicar a todos los trabajadores con independencia de
sus categorías. Evidentemente los riesgos serán distintos en personas de un determinado nivel jerárquico en la empresa y empresas que tengan otro nivel jerárquico en la empresa. Y finalmente, otro aspecto que también debemos de tener muy en cuenta es la importante capacitación que tienen que tener los técnicos de prevención a la hora de realizar este trabajo de evaluación. Por lo tanto, la implicación de la empresa, la implicación de los trabajadores, el tener en cuenta todos los puestos de trabajo, incluso los de la GTT, y las exigencias de conocimientos técnicos por parte de los técnicos. Bien, normalmente la evaluación de riesgos psicosociales se puede hacer de dos maneras, como una parte de la evaluación de riesgos algunas empresas lo realizan de manera separada. Pero vamos ya a entrar, una vez dichas, llamémosle estas generalidades, vamos a entrar en algunos aspectos que creemos que son de especial interés en cuanto a las particularidades de la evaluación de riesgos laborales. En primer lugar, lo que es importante identificar y valorar esos factores de riesgo. Es decir, es importante en cualquier evaluación, pero mucho más en una evaluación de riesgo psicosocial, en donde, llamémosle, el riesgo está difuso, no es una máquina que yo objetivo y veo que no tiene una protección o un ruido que puedo medir. ¿En cómo identifico esos factores de riesgo? Porque nosotros tenemos que identificar esos factores de riesgo para eliminarlos o para reducirlos. Y evidentemente esto no se puede hacer de una manera intuitiva, aunque intuitivamente podamos ver aquí hay buen clima, no hay buen clima, aquí hay mucho estrés, aquí hay mal ambiente, pero intuitivamente no es serio. Una evaluación de riesgo tiene que ser una evaluación con valores técnicos, con elementos técnicos que den, como luego veremos, validez y fiabilidad a esa evaluación. Y por lo tanto es necesario establecer unos procedimientos que reúnan una serie de características que hagan fiable la conclusión alcanzada. Y en ese sentido será importante determinar el procedimiento y, sobre todo, después, una vez que de ese procedimiento se alcancen unas conclusiones, que la empresa realice un control para verificar si esos procedimientos, esas conclusiones que se han alcanzado, pues siguen dándose, se mejora, no se mejora en esa situación. ¿Vale? Bien, otro aspecto a tener en cuenta, por lo tanto, en primer lugar, la dificultad de identificar la valoración de esos factores de riesgo y la necesidad de utilizar no meras intuiciones, sino sistemas y métodos técnicos para su identificación. En segundo lugar, tema importantísimo también, ¿qué fuentes de información vamos a utilizar a la hora de identificar los riesgos psicosociales? Bien, al respecto, evidentemente se puede partir de datos objetivos que haya visualizado, constatado el técnico, por ejemplo, factores como el absentismo laboral, factores como la siniestralidad laboral, el número de bajas que hay en la empresa, el abandono de puestos de trabajo, cómo se va la gente, lo poco que dura la gente en la empresa, cómo la rotación en los puestos de trabajo, gente que está en un puesto de trabajo y luego se va a otro. Esos son aspectos objetivos que desde luego no podemos basar las conclusiones en él, pero sí desde luego son indicios importantes de que las cosas no funcionan bien. Y son datos objetivos. El absentismo, el abandono, la rotación, la siniestralidad, las bajas, todos son aspectos, elementos que nos hacen pensar que ahí hay un riesgo psicosocial. Pero evidentemente es lo que yo quería destacar. La evaluación de riesgos psicosociales es fundamental, la percepción del trabajador afectado. Porque los riesgos psicosociales, nos guste o no nos guste, son riesgos que, aunque puedan objetivarse, no dejan de ser riesgos subjetivos. En definitiva, que ante una misma situación objetiva, como es una carga de trabajo, no todos los trabajadores van a reaccionar igual. Y por lo tanto, el elemento subjetivo, lo que es la percepción del trabajador, es fundamental. ¿Qué piensa el trabajador de esa situación, de esa organización, de esa carga de trabajo, de esas pausas, de esas relaciones personales, etcétera, etcétera, de todos esos aspectos psicosociales, factores psicosociales que anteriormente hemos hablado? Y en tercer lugar, datos objetivos, percepción de los trabajadores y, en tercer lugar, la participación de los representantes de los trabajadores, esencialmente los delegados de prevención, sin perjuicio de otros representantes de los trabajadores de la representación legal. Bien, tercer aspecto a tener en cuenta, que tampoco hay que explicar mucho, la protección de la intimidad y la confidencialidad de los datos. En la medida en que la percepción del trabajador es importante para cuantificar, para objetivar el riesgo psicosocial, hay que garantizar la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 2018 y, en ese sentido, hay que garantizar el anonimato de si se utilizan cuestionarios o escalas, a los cuales nos referimos
descubrimos luego, o en cualquier caso, si no es anónimo y es nominativo, garantizar la confidencialidad de esos datos que una persona, un trabajador, nos ha dado. Este es un elemento importantísimo porque si el trabajador no tiene esa garantía, difícilmente va a participar o participando, no lo va a hacer con la sinceridad debida y por lo tanto tendremos una evaluación, dicho coloquialmente, patatera. Tendremos una evaluación que no va a ser fiable porque está hecha a través de datos dados por trabajadores que se sentían maniatados, coaccionados, llamémosles de alguna manera vigilados en la expresión de sus opiniones. Por tanto, tercer aspecto a tener en cuenta, identificación de los riesgos, fuentes de información, protección de la intimidad. El cuarto aspecto a tener en cuenta, importante también, es la elección del procedimiento o métodos de evaluación. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar? Evidentemente hay distintos procedimientos de carácter técnico, que yo no voy a entrar en ello y que están establecidos en normas UNE, en la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Otras instituciones competentes, estatales y de las comunidades autónomas, utilizan distintos procedimientos y métodos de evaluación de riesgo psicosocial. Lo que sí parece claro es que las técnicas las podemos clasificar en tres tipos, en tres tipos. Una, la que podríamos llamar técnicas de tipo cuantitativo, otras que serían técnicas de tipo cualitativo y otras, llamémosle, que sería una mezcla de ambas. Bien, en primer lugar, las técnicas de tipo cuantitativo, en cualquier caso, sí hay que decir, en esta de tipo cuantitativo nos estamos refiriendo sobre todo a lo que son las encuestas que se puedan realizar. Evidentemente, en este caso, hay que tener muy en cuenta en estas técnicas de tipo cuantitativo, en donde se contestan unas encuestas, en la validez de las mismas, y en ese sentido que cumplan los requisitos de validez y la fiabilidad de las mismas. A veces se utilizan como estas encuestas o como estas escalas lo que en algunas empresas se llama encuestas de clima o satisfacción laboral, que no es lo mismo. Estas encuestas de clima o satisfacción laboral que muchas veces realizan las empresas vienen sobre todo a detectar qué grado de sintonía, de bienestar tiene el trabajador con la dirección de la empresa, si se encuentra a gusto. Pero muchas veces son, hay que decirlo, encuestas que se utilizan interesadamente y que lo que van buscando es precisamente muchas veces un resultado de carácter positivo. Tenemos que hablar de encuestas rigurosas y que no vayan persiguiendo de una manera predeterminada por la empresa el ser alabado. Lo que se quiere buscar son los puntos críticos como que debe de ser la evaluación. Por lo tanto, cuidado con que sean encuestas hechas de una manera improvisada, buscando de alguna manera el que se den determinadas respuestas. Lo importante en este caso, insisto, es la necesidad de la fiabilidad y de la validez de ese procedimiento de encuesta. Este es el tipo cuantitativo, pero sin duda es el tipo cualitativo, el método de evaluación cualitativo el más importante. Aquí ya no estamos hablando de rellenar un checklist, de rellenar unas encuestas, poner un palote en un sitio, poner un número, en donde sabemos que muchas veces, además, el trabajador puede en un momento dado no saber qué número da y, bueno, y por inercia pues da el punto medio, el máximo, el mínimo, y en ese sentido podemos hablar de una relativa escasa fiabilidad. Vamos a hablar, por lo tanto, de técnicas cualitativas, en el cual lo que hay es una reunión con el trabajador, una entrevista con él, un tú a tú entre el técnico de prevención o la persona que va a realizar la evaluación y el trabajador en cuestión. En ese sentido, como podemos ver en esta entrevista, que evidentemente exige un mayor esfuerzo, un mayor tiempo, hemos de tener también un mayor presupuesto, es donde realmente se puede sondear cuál es la realidad de los riesgos psicosociales en la empresa. Y en tercer lugar, pues tendríamos una mezcla de ambas cosas, de las técnicas cuantitativas y de las técnicas cualitativas. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que tanto unas como otras deben de ser lo suficientemente representativas de los distintos grupos de trabajo, de los distintos grupos de trabajo, de las distintas categorías que hay en la empresa. Y en cualquier caso,
También es cierto que estas técnicas pueden no ser suficientes y deban de ser complementadas con técnicas a lo mejor más específicas en determinados tipos de riesgo. Por ejemplo, personas que trabajan en solitario, personas que trabajan a turnos o en trabajos nocturnos, personas que teletrabajan o que tienen una dificultad en desconectarse del trabajo, empresas, actividades en las cuales el trabajador está sometido a la violencia externa o de terceros, pensar en clientes, usuarios. Aquí pueden exigirse o ser necesarias evaluaciones complementarias a unas evaluaciones generales por la especificidad de esos puestos de trabajo. Bien, en empresas pequeñas, las técnicas pues, pueden utilizarse, las técnicas del portal Prevención 10, la herramienta que es la herramienta GALUAT, que está del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, en empresas, llamémosle de menos 25 trabajadores. Bien. Otro aspecto a tener en cuenta en las evaluaciones, más allá del método, es tener en cuenta a quién vamos a analizar, a quién vamos a visualizar, a estudiar en los riesgos psicosociales. En ese sentido, tenemos que intentar que se analicen todos los grupos, no solo los grupos profesionales, sino los trabajadores por edad, los trabajadores por cultura, los trabajadores por tipo de contrato. Es decir, que la muestra sea representativa de todos esos aspectos. Bien, con esto terminamos en el tema relativo, y ya vamos a ir acabando, a las particularidades en la evaluación de riesgo. Insisto, esas particularidades en la evaluación de riesgo, más allá de la implicación de la empresa, de los trabajadores, la capacitación de los técnicos, repito, irían en el sentido de identificar los factores de riesgo de una manera adecuada a través de técnicas concretas, valorar las fuentes de información que vamos a utilizar, proteger la intimidad y confidencialidad de los trabajadores, una elección adecuada de los procedimientos, cuantitativo, cualitativo, una mezcla de los mismos, incluso evaluaciones complementarias y, finalmente, unas unidades de análisis que sean lo suficientemente representativas. Vamos ahora rápidamente a cuáles serían las particularidades de la aplicación de las medidas preventivas. Bien, en cuanto a las particularidades, evidentemente, cuando estamos ante un riesgo mecánico, pues la medida preventiva será, pues, proteger el riesgo, parar la máquina, pero ¿cuáles son las medidas preventivas en que podemos establecer? Luego hablaremos, si nos da tiempo, haré una referencia a las medidas preventivas más frecuentes, pero en cualquier caso esas medidas preventivas las podemos clasificar. Evidentemente que esas medidas preventivas deben de implicarse la empresa, deben de participar los trabajadores, deben de ser consultados a través de sus representantes, no solo en la identificación del riesgo, sino en la implementación de las medidas preventivas. Esas medidas pueden ser de tres tipos fundamentalmente. Medidas organizativas o primarias, que significa atacar el origen del problema. Vamos a resolver el problema, vamos a cambiar cómo organizamos el trabajo, vamos a cambiar los ritmos de trabajo, vamos a cambiar la manera de relacionarnos, comunicarnos. Esa sería atacar el riesgo en el origen, que todos sabemos que es la regla de oro en prevención. Tenemos que intentar eliminar el riesgo en el origen. Estas deben de tener prioridad. Otras serían las medidas, llamámosle, de afrontamiento secundaria. Es decir, dado que no lo puedo evitar, voy a minimizarlo con la formación, con la afirmación, con protocolos, con procedimientos. Y después tendríamos las medidas terciarias o de rehabilitación. Es decir, desgraciadamente, estas medidas pues también habrá que aplicarlas cuando al final ni siquiera no hemos podido eliminar el riesgo, no hemos podido aplicar medidas terciarias y las medidas secundarias de choque, de confrontación con el riesgo no han sido suficientes y hemos tenido un daño para la salud. Y en este sentido, esas medidas serán de recuperación, rehabilitación, para que el trabajador pues, pueda reanudar su actividad en la empresa sin ningún tipo de problema. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que estas medidas preventivas, y voy acabando, tienen que estar integradas en la empresa como cualquier otro tipo de medida, como cualquier otro tipo de actividad. Es decir, la prevención de riesgos psicosociales es esencial, la implicación de la cadena jerárquica de la empresa, desde el director general hasta el último peón. Cada uno tiene su rol, su papel que desempeñar en la aplicación de riesgos psicosociales. Esa aplicación, cuando se complicará cuando, y esto es relativamente frecuente, no, muy frecuente, concurran varias empresas en un centro de trabajo y se produzcan a lo mejor riesgos psicosociales que no origina la empresa A, sino que origina la empresa B que concurre con la empresa A en el centro de trabajo. La coordinación de actividades empresariales que siempre tenemos encorsetadas para medidas materiales en materia de prevención de riesgos laborales, también debe de ser tener en cuenta el Real Decreto que regula la coordinación de actividades empresariales, el 171/2004, también deberá de ser tener en cuenta coordinar las
actividades de distintas empresas a la hora de la identificación de los riesgos psicosociales que pueda producir esa concurrencia y de la implementación de las medidas preventivas. A partir de ahí, evidentemente, la empresa debe de tomarse muy en serio en la planificación, la ejecución y el control de esas medidas preventivas, designando recursos, designando personas responsables, designando plazos, estableciendo plazos, permitiendo el control de los delegados de prevención, de los representantes de los trabajadores, facilitando las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el desarrollo de ese control, de ese seguimiento. Y, por lo tanto, es fundamental, por lo tanto, realizar, una vez que hemos establecido las medidas, el ver si esas medidas realmente están funcionando o no están funcionando. Finalmente, también hay que revisar la evaluación de riesgo cuando se den las circunstancias generales que establece el reglamento de los servicios de prevención, cuando se compruebe que esas medidas que hemos establecido son ineficaces, cuando se han producido cambios sustanciales en la organización del trabajo y que eso es el contenido del trabajo, y esos cambios evidentemente exigen actualizar no solo la evaluación sino también las medidas preventivas, y también evidentemente cuando hay que proceder a una evaluación, igual que cuando hay daños a la salud. Si hay daños a la salud en trabajadores hay que ver el porqué y habrá que actualizar en su caso la evaluación y la planificación preventiva. Yendo a la aplicación, hemos visto, por lo tanto, insisto, las particularidades de la aplicación de las medidas preventivas. Hemos dicho que esas medidas serían organizativas o primarias, de afrontamiento secundarias y terciarias o de rehabilitación. Hemos hablado de la necesidad de la coordinación de actividades empresariales y de la necesidad de su seguimiento y control y su revisión cuando se dan esas circunstancias. Vamos ahora a la aplicación de los resultados de la evaluación en los planes y medidas de igualdad. Saben todos ustedes que dentro de los planes de igualdad pues, deben de integrarse aquellas medidas psicosociales que puedan afectar a lo que es la igualdad por razón de sexo y sobre todo a cualquier otro tipo de causa de discriminación. Y en ese sentido, pues evidentemente habrá que establecer medidas que serán fundamentalmente medidas organizativas para que esas faltas de igualdad derivadas del sexo o de otras razones, que evidentemente tiene una consecuencia psicosocial evidente, pues sean implementadas y desarrolladas. Bien, para terminar, voy a decir muy brevemente cuáles son factores de riesgo psicosociales más frecuentes por sector. Los voy a enumerar porque quiero dejar un tiempo para el diálogo. Por ejemplo, en la hostelería voy a enumerarlo, la excesiva carga de trabajo, los clientes, la mala comunicación. En la sanidad, la carga física, la carga emocional, el derecho a desconectarse, el derecho, las situaciones conflictivas con los pacientes, con los compañeros. En el trabajo social, la situación, el tema emocional, el tema de las relaciones conflictivas con clientes o con terceros. En la educación, lo mismo, las relaciones conflictivas con alumnos, con familiares, el tema emocional. Estoy diciendo algunas. En la administración pública, el error, el reparto del trabajo, la insatisfacción, las relaciones conflictivas con compañeros o terceros, en los call centers, en las empresas de telemarketing, el conflicto con los terceros, con los clientes, el trabajo nocturno, el trabajo a turno, en el transporte, la carga excesiva de trabajo, el trabajo nocturno, en la construcción, el exceso de trabajo, la carrera profesional, el inadecuado reparto de tareas, en el comercio, la relación conflictiva con los clientes y con terceros, la falta de desconexión, la falta de apoyo, en la industria, el trabajo turno, el trabajo nocturno, el exceso de trabajo. ¿De acuerdo? Ahí por decir algunos. Y para terminar, en cuanto a las medidas preventivas más frecuentes, también voy a decir algunas nada más. Por ejemplo, respecto a carga de trabajo y ritmo de trabajo, pues, por ejemplo, tener en cuenta las capacidades de los trabajadores, tener en cuenta, determinar de manera clara cuáles son sus funciones y tareas, establecer ser informados los trabajadores sobre las causas del estrés, por ejemplo, en violencia externa o respecto a terceras personas, un código de conducta, que se tenga dispositivos de seguridad, lógicamente digo materiales de seguridad como alarmas, vías de evacuación, evitar el trabajo en solitario, dar instrucciones concretas, coordinarse con otras entidades, el que se registren todos esos incidentes de violencia con terceros. Por ejemplo, en cuanto al riesgo de acoso o de hostigamiento, pues en este sentido, estableciendo protocolos, políticas
antiacoso, notificación a la empresa de conductas inaceptables y respecto a otros riesgos psicosociales, y ya sí que termino de verdad, por ejemplo, en materia de contenido del trabajo, la rotación en puestos. En materia de autonomía, que el trabajador tenga muy claro qué puede hacer, qué no puede hacer y facilitar su participación en el trabajo, en tiempos de trabajo, turnos de trabajo ergonómicos, es decir, tiempos de trabajo no dilatados, no indefinidos. En la cultura de organización, que exista una buena comunicación entre los mandos y la empresa. Cuando hay, por ejemplo, interacción de personas de distintas culturas, de distintos niveles culturales, pues facilitar grupos de trabajo con los cuales puedan conocerse e interaccionar. En las relaciones interpersonales, favorecer el encuentro social entre los compañeros. En ambientes y equipos de trabajo, pues lógicamente mejorar esos equipos. En temas de edad, pues favorecer la acogida, la comprensión de las distintas edades, de las distintas capacidades de las personas. Bueno, yo creo que más o menos empezamos a -20, son y 20 un poquito pasada, Manuel, creo que más o menos me he ajustado al tiempo y bueno, pues me someto a las preguntas, espero haber sido claro, que se haya entendido y bueno, pues me someto a las preguntas que quieran hacer las personas que me han escuchado. Sí, muchísimas gracias, Julio. Y la verdad que, bueno, enhorabuena por la exposición y por la explicación clarísima y bueno, yo creo que tan clara que la gente no tiene dudas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, vamos a esperar Manuel, un poquito. Yo abro también la posibilidad, lo he dicho al principio, no tengo ya que me cogen aquí, te dije ayer que como inspector de trabajo estoy acostumbrado a que la gente me someta a un tercer grado, no tengo problema. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, aunque no esté relacionado directamente con la prevención de riesgos psicosociales y sí con la prevención en general, dado el ámbito en que nos encontramos, yo por mi parte tampoco tengo problema. Perfecto, te lo agradezco, Julio, y bueno, mientras pensáis si tenéis alguna duda o queráis alguna cosa que comentar con nosotros, bueno, os voy a ir pasando, mira, sí, aquí yo te leo lo que es el chat, Julio. Sí. ¿Cómo cree que es más factible abordar la evaluación de riesgos psicosociales en la construcción? Lo pregunta Bueno, María es que es José. una pregunta un poquito general, ¿no? Es un poquito afrontarla pues, en las líneas que estamos hablando. Es decir, precisamente en la construcción ha sido uno de los sectores que he dicho, porque me sirve un poquito de orientación a la respuesta. En la construcción suele haber un exceso de carga de trabajo, claro, porque se trabaja muchas veces materialmente a destajo, con unos plazos, pues ahí hay un elemento. Un inadecuado, a veces, reparto de las tareas, en donde yo soy oficial primera, pero soy encargado realmente. ¿De acuerdo? Un aspecto importante. Una falta de apoyo y compensación, por ejemplo, por las horas que se puedan realizar, y esto como lo digo como inspector de trabajo, en horas, en largas horas de trabajo, trabajos en fines de semana, la carrera profesional, uno está de peón toda la vida, de oficial primera, horarios largos, conciliación. Bueno, pues evidentemente en la construcción el hecho de la dinamicidad, Manuel, del centro de trabajo, que el centro de trabajo hoy es aquí y mañana es aquí, pues bueno, pues eso no impedirá el que podamos acercarnos a los trabajadores a esa evaluación. Si el tema va por la rotación del personal, pues bueno, eso ocurre en cualquier empresa. Hoy en día, con la eliminación del contrato de obra, pues eso no tiene por qué afectar, llamémosle, a que tengamos demasiadas personas. Normalmente, las empresas están haciendo fijo discontinuo a las personas que normalmente trabajan más y evidentemente debemos de centrarnos, esa es mi opinión personal, en aquellas personas que con mayor frecuencia trabajan en la empresa constructora respecto al que menos trabaja, sin olvidar al que menos trabaja, porque ciertamente el que menos trabaja estará menos expuesto a los riesgos psicosociales, porque una cosa que sí es importante, que creo que nos ha dicho Manuel, los riesgos psicosociales tienen un elemento que normalmente, así como un riesgo, los riesgos llamémosle físico-materiales, se producen en un momento, el riesgo psicosocial tiene normalmente, por lo general, un elemento de latencia, se desarrolla en el tiempo. Y por lo tanto, un trabajador que está 2 días en una empresa o 15 días en una obra está mucho menos expuesto a un riesgo psicosocial que al trabajador que trabaja normalmente en esa empresa constructora y hoy está en la obra A y hoy en la obra B.
Me explico, ¿verdad? No sé si se me entiende. Entonces, debemos de dar preferencia a aquellos que tienen una permanencia en la empresa porque son los que van a estar más sometidos a esos riesgos, sin perjuicio de que tampoco debemos de obviar a aquellos que están poco, porque, bueno, en un momento dado a lo mejor pueden sufrir en un momento dado un riesgo psicosocial, pero es cierto que esa rotación pues hace que sean menos llamémosle sujetos de ese riesgo. ¿Vale? No sé si con eso contesto suficientemente. Sí, perfecto, Julio. Bueno, Andrés Torrico, te da las gracias por la exposición y gracias a ti, Andrés, por participar. Ya te digo que lo que necesites aquí estamos a tu disposición. Y bueno, pregunta Andrés con respecto a la privacidad y la segmentación en la evaluación, ¿cómo se compagina? Buena pregunta, Andrés. Bueno, es difícil compaginarla en empresas pequeñas, evidentemente, porque si en una empresa pequeña yo quiero entrevistar a los administrativos y tengo una secretaria y un oficial, pues va a ser difícil. Evidentemente, en las empresas pequeñas el anonimato es más difícil porque nos conocemos hasta la letra, aunque ya cada vez se escribe menos, de las personas. Es un tema complicado. Yo creo que aquí yo en empresas pequeñas, más allá de los sistemas estos que hemos dicho, Evalúate y todo esto, en empresas donde esa segmentación puede llevar a una identificación, pues la realidad es que ese riesgo existe. Ese riesgo existe, porque claro, si lo que decimos es que el determinado en el puesto de administrativo hay un excesivo carga de trabajo, pues evidentemente lo ha dicho Pepito y Manolito. Eso es difícil de compaginar. Yo en estos casos, esta es mi opinión personal, yo favorecería más que las encuestas cuantitativas, la encuesta cualitativa, es decir, hablar con las personas e incluso generar en empresas pequeñas un pequeño debate, un pequeño foro y llamémosle una lluvia de ideas, sobre el asunto, más que una encuesta que tipo T que en empresas grandes puede tener explicación, pero que en empresas pequeñas yo creo que la cercanía que genera una empresa pequeña debe suponer también cercanía a la hora de reflejar los problemas. También es muy importante la predisposición de la empresa, es decir, si la empresa va en plan el que me diga algo le corto la cabeza, pues evidentemente la empresa debe de crear el clima de confianza en ámbitos en donde la confidencialidad va a ser difícil por la estrechez de los grupos de trabajo. Perfecto. María Ángeles, gracias. Andrés Cot dice que en empresas grandes y segmentos por sexo, edad, bueno, sí, es decir, vamos a ver, problemas colaterales puede haber siempre, pero es que lo que yo no puedo, por el riesgo de la privacidad y la confidencialidad, dejar de hacer la evaluación. Es decir, desde ese punto de vista, insisto que hay que favorecer mucho un clima de confianza por parte de la empresa y un clima constructivo. De ahí habría que empezar por ahí, desde el principio, de crear esa confianza. Evidentemente, puede haber empresas grandes en donde haya 4 mujeres o haya 4.000 hombres y 2 mujeres. Pues a lo mejor tendremos que valorar antes también, Andrés Torrico creo que es el nombre de pila. Sí. Tendremos que valorar antes, sobre todo si realmente creemos que el sexo va a ser un elemento determinante o no. Lo mismo tampoco lo es y a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos. Habrá que realizar una valoración de cuáles son aquellos factores psicosociales que pueden de alguna manera suponer un riesgo o no y a partir de ahí ver si el sexo es determinante o no. Yo creo que el clima de confianza y hacer una buena valoración de cuáles son los factores. Perfecto. María Ángeles, gracias. También te das las gracias por la exposición, de nada, María Ángeles, y comenta que le surge en ocasiones la duda sobre la voluntariedad de la participación en las encuestas que se realiza a la plantilla, ya que en ocasiones solo conseguimos una muestra poco representativa y la empresa plantea hasta qué punto puede obligar a los trabajadores a participar en el estudio. Bien, vamos a ver. Yo creo que eso va muy unido con el tema de la confianza que hemos dicho y también va unido con llamémosle, con las garantías que se den a los trabajadores de ese anonimato, de esa confidencialidad. Tampoco nos podemos engañar. En muchos casos los trabajadores pueden pensar
y tengo que decir, María Ángeles, que no digo que sea tu caso, el caso en general, que esto no es nada más que un brindis al sol y que esto no sirve para nada. Y como no sirve para nada, pues ¿para qué lo voy a rellenar? Este es un tema importante. Si la primera evaluación de riesgo, la evaluación de riesgo psicosocial, la primera, no pueden decir que no sirve para nada. Pero si es la segunda o la tercera y se hicieron tres y al final no ha servido para nada, pues uno se desmotiva. Entonces es importante motivar en la primera evaluación a hacerla y que después se vean resultados, y si no tanto resultados, que sí se vean cambios de modus operandi en el sistema organizativo de la empresa, porque eso no solo le ocurre a cualquier trabajador, le puede ocurrir a María Ángeles, le puede ocurrir a mí o al propio Manuel, nos puede ocurrir que si vemos que encuestas no sirven para nada, ¿cuántas veces, por ejemplo, a mí, yo soy el primero que lo hago, me hacen una encuesta que me mandan del banco y me escriben, ahora conteste usted la encuesta de satisfacción? Y digo, no la contesto, porque llevo años llamando al banco y tardan no sé cuántos minutos cogerme el teléfono, y siempre digo, encuesta mal porque tarda mucho en cogerme el teléfono, pero siempre os digo, ¿qué lo voy a hacer si no sirve para nada? Porque me siguen tardando 20 minutos en cogerme el teléfono, y siempre he dicho en la encuesta de satisfacción que tardan mucho. Entonces también es importante el que exista esa retroalimentación, que se vea que ciertamente sirve para algo lo que estamos haciendo. Entonces, garantizar la confidencialidad, un buen clima laboral y de confianza, de buena fe, y creo que también el que el trabajador pueda ver que lo que ha dicho en tiempos anteriores se han hecho cosas, y que bien por, llamémosle por Radio Macuto, porque se entera por los compañeros, o bien porque es algo plausible que vende la empresa, o sea, que expresa la empresa y pone de manifiesto, se sabe que está sirviendo para algo. Perfecto. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo os pediría que rellenarais lo que es la encuesta de satisfacción. Ahí. La pongo sobre la marcha. Y mientras tanto, pues bueno, ya despidiendo la sesión, pues bueno, Julio, darte las gracias por tu disponibilidad y por tu esfuerzo con nosotros, y bueno, a vosotros los participantes también daros las gracias por eso, por asistir a la sesión. Deciros que, como os comentaba antes, que dentro del gabinete, pues bueno, tenéis el buzón de consulta para cualquier pregunta que tengáis, tenéis también material de máxima actualidad, ahí vamos poniendo todos los eventos y demás que vamos realizando, y bueno, también daros las gracias. Ya os ha comentado Julio al principio que mañana tenemos un segundo webinar también muy relacionado con el de hoy, es como un ciclo de 2 webinars, también relacionado con los riesgos psicosociales, y bueno, estaremos encantados de que estéis aquí también. Pues nada, muchas gracias a ti, Manuel, a la CEA, y bueno, y a todas las personas que me han escuchado, y espero que haya sido de utilidad, porque hemos estado aquí una horita y bueno, todos tenemos muchas cosas que hacer, y si esto no sirve para nada, pues entonces es absurdo. Entonces espero que haya sido de utilidad, y bueno, aquí me tenéis también, los que me habéis escuchado, a vuestra disposición en la universidad y aquí en la Inspección de Trabajo. Perfecto, muchas gracias, Julio.